Bueno, buenas noches a todos y a todas, a una nueva conversación sobre sobre la coyuntura política. Bueno, son casi las 8:10 y han hecho innumerables chistes sobre mi corte de pelo, pero bueno, los vamos a dejar obviados. Queremos agradecerle a los casi 340 invitados, participantes que hay el día de hoy. Faltan algunos tantos más, pero bueno, se van a ir sumando el curso de la charla. En primer lugar, doy la bienvenida a nuestros habituales coordinadores, a Edgardo Mosca, Ricardo Aronskin, Amado Gudú, también a nuestros habituales también expositores, panelistas, Jorge Alemán, también está Horacio González, nuestro amigo Max El Bosnio, Max Fernández, Pablo Fondevila, la veo Graciela Morgade. El día de hoy también tenemos varias invitadas, en primer lugar Marisa Duarte, presidenta del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico y directora de la revista de Ciencias Sociales Realidad Económica. Lo veo también a José Mazzoni, primer titular de la Oficina Anticorrupción y es juez de Cámara. Y bueno, en fin, varios participantes más que bueno, los vamos a ir nombrando en el transcurso del encuentro de hoy. No quiero quitarle más tiempo, y bueno, una acotación, más que nada el pedido para que permanezcan con los micrófonos silenciados, aquellos que no hagan uso de la palabra, eso por ahí es importante, yo lo puedo hacer como administrador, pero haciéndolo ustedes me dan una mano importante. El día de hoy la charla la va a empezar nuestro compañero Amado Gudú, pero previo a eso quería darle la palabra un segundo a nuestro compañero Edgardo Moca, que quería hacer una acotación breve. Así que bueno, Edgardo, buenas noches. Tenés Buenas la... noches, formales. Bueno, voy a ser muy breve, tengo mucha impaciencia por escucharlo, Amado. Simplemente es una apelación que tiene que ver con el uso del chat. Estamos viviendo momentos de mucha pasión política y de muchas tensiones, y es lógico, además, porque nuestra capacidad de dar y distribuir la palabra es limitada, la cantidad de personas no permite un porcentaje de gente que intervenga alto, pero hemos tomado nota en las últimas reuniones de que hay una especie de uso del chat, en general entusiasta, en general muy cordial, pero con algunas manifestaciones de tensiones y de opiniones, no de opiniones, las opiniones están todas bienvenidas, pero sí de situaciones tensas con personas que están en el uso de la palabra. Yo quiero apelar a que conservemos y fortalezcamos el espíritu de amistad y de amor en la diferencia, como todas las reuniones nuestras lo han ido mostrando. Nosotros tenemos personas que opinan diferente, somos personas que opinamos diferente, no siempre estamos de acuerdo ni con nosotros mismos. Así que lo mejor que podemos hacer, creo yo, es usar el chat para aportar un comentario, usar el chat para comunicarse y mandarle un mensaje amable y educado al otro, está perfecto, usémoslo todo lo que haga falta, pero no produzcamos escenas de tomas de posición que comporten animadversiones personales, porque eso está fuera de los propósitos de estos encuentros, que son de unirnos en la diversidad y en la diferencia, pero también en el respeto y en el cariño por cada uno y una de las personas que están reunidas. Esto era lo que quería proponerles. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo, y bueno, ahora sí, le doy la palabra a nuestro compañero Amado Gudú para que inicie la charla de hoy. Amado, buenas noches y Bueno, adelante. muy buenas noches. Yo no lo tomen en serio, voy a hacer una humorada sobre lo que dijo Edgardo. Él un poco pide aplacar las pasiones. Yo vengo a tratar de tocar la cuerda de las pasiones con lo que quería compartir, que hemos estado hablando entre semana. Porque la verdad, este es un grupo de análisis político, de opinión política, que, bueno, yo tuve la suerte de incorporarme hace algún tiempo, algo que Edgardo y Ricardo venían formando hace mucho, y claro, terminó sucediendo con esto del Zoom y demás, que se ha enriquecido y que nos vamos todas las semanas en cambio de todo lo que escuchamos, ¿no?
la posibilidad de contrastar lo que uno piensa. A veces ese contraste apuntala la idea original que uno tenía, otras veces le corre uno de los palos con que lo estaba apuntalando. Pero bueno, realmente han sido, para mí, llevo 4 meses, desde que salí la última vez de la prisión, han sido 4 meses extraordinarios participar de esto todos los jueves. Y ha sido un nuevo filtro a través del cual mirar y tratar de entender lo que está pasando. Y charlando con Edgardo, charlando con Pablo, charlando con Ricardo y con Juan, creo que lo que queremos compartir un poco es tomar nota de la gravedad de la situación. De la gravedad de la situación internacional, local, interna. Una situación grave porque hay poco espacio de escucha, de reflexión. O sea, el antagonismo político se ha convertido en una situación tal que el presidente trata de avanzar en un proyecto de modificar el sistema de administración de leyes en la Argentina, que algunos llaman justicia. Lo hace con el mejor tono, con profesionales, con el mejor modo, y antes de saber de qué se trata, lo han salido a tratar de destruir, poniendo todos los prejuicios y todos los intereses sectoriales, de clase, políticos, antes ni siquiera de saber de qué se habla. Y esto que ha pasado en los últimos días no es muy distinto a lo que viene pasando, o es como un punto culminante en un camino político que se está advirtiendo dentro de la sociedad argentina, ¿no? Se pensaba que situaciones como la de la pandemia y situaciones como la de un frente que viene a gobernar muñido de distintos tonos de voz y distintos tonos de pensamiento, bueno, podría haber aplacado esos ánimos, podría haber sido un factor de unidad, podría haber sido un espacio de encuentro, pero nos han contestado, y nos han contestado, digo, porque yo me siento totalmente parte de este gobierno y del espacio que se ha conformado desde la política para llegar a la elección y para sostenerlo. Nos han contestado con lo peor en cada una de las situaciones. Entonces, pensábamos que con este marco no hay mucho espacio para balconear, y perdónenme el porteñismo, balconear en el sentido de mirar de costado y no tratar de involucrarse positiva y proactivamente en esta situación. Siempre es más fácil hacer una crítica o decir con lo que uno no está de acuerdo, y a veces en una situación tan jorobada como esta, esa puede llevar a perder de vista todo lo que estamos de acuerdo, o más aún, todo lo que está en juego, en desacuerdos grandes. Y repito, esto no es solamente lo que pasó esta última semana, es el marco internacional, es la pandemia y es la política argentina y la política latinoamericana o nuestra americana. No dejar pasar del alto que en el siglo XXI hubo un golpe de Estado y todos los organismos transnacionales, multinacionales, miran para otro lado o apoyan la situación, bueno, a las claras es una señal de los tiempos que vivimos. Entonces nosotros teníamos muchas ganas de compartir con todas y todos ustedes un documento que se los vamos a tratar de pasar después por mail a todas y todos, que pensamos que en algún momento no muy lejano hay que expresarse fuertemente a favor del gobierno, de lo que está haciendo y de la amplitud del debate dentro del gobierno. A mí me gusta decir medio en broma, medio en serio, que este es el momento para que ni se rompa ni se doble. Hay que dar un salto de calidad en el famoso eslogan del radicalismo. Y creo que algunas de nosotras y nosotros, sin ningún compromiso, sin ninguna obligación, es simplemente que lo queríamos compartir porque nosotros 4 lo vamos a hacer y nos encantaría que
que sea una cosa lo más colectiva, amplia posible. No es un partido político, no es una línea interna, no es un espacio, es simplemente sí, es un espacio de discusión, de pensamiento, de razonamiento, y donde muchas de las cosas que escuchamos todos los jueves o decimos, nos parece que vale la pena irlas poniendo a disposición del gobierno, a disposición de la sociedad argentina, a disposición de estos tiempos tan embromados, con un sentido 100% de apoyo al gobierno como primer cuestión, no apoyo crítico, es un apoyo al gobierno que tiene puntos de vista que pueden a veces tener aristas distintas o enfoques distintos, pero de ninguna manera el sentido de la importancia que tiene este momento. Así que simplemente yo quería compartirles esto para que no les tome de sorpresa que les va a llegar un mail con una propuesta y que es simplemente eso, una propuesta, y que de ninguna forma tiene que ver con el posicionamiento personal de nadie. En el caso mío yo hasta estoy invalidado, hasta que la Corte Suprema se... Así que tengo todas las garantías que no es para eso. Pero no, lo digo medio en broma, porque hay demasiados espacios que se organizan alrededor de alguna futura candidatura. Esto se organiza alrededor de que faltan 3 años, que van a ser 3 años muy arduos, que lo vemos todos los días, y que hace falta mucha nafta para que se llegue a buen término, y que este gobierno sea la consolidación de algo muy bueno para el campo nacional y popular, que sea un escalón en esa construcción, o que sea, bueno, un estado superador de lo que viene sucediendo. En cualquiera de las 3 situaciones creo que es muy importante para todas las argentinas, para todos los argentinos, para tratar de torcer el rumbo de colonia que hubo en los últimos 4 años, de verdad, no como eslogan, sino de verdad lo que fue una colonia, o que fue un intento de colonia, y nos parecía que se han convertido en tan ricas las discusiones acá, que era una posibilidad compartirlo también con todas y todos ustedes y ver si podemos generar una voz en ese sentido. Simplemente esto, Juan, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Amado. Quería abrir dejando esta intervención de lado, quería abrir la ronda de intervenciones primeras y preguntarle en primer lugar a nuestro compañero Jorge Alemán si quería, bueno, compartir inicialmente sus reflexiones sobre los últimos sucesos, no solo nacionales, sino a nivel mundial, con los sucesos de público conocimiento, para, bueno, así abrir el debate sobre la coyuntura política nacional y mundial. Jorge, no sé si querés intervenir ahora o si querés después. Sí, Yo teniendo miedo de tu situación técnica virtual. Sí, es verdad, lo siento muchísimo el infortunio de la vez pasada. No, simplemente me voy a quedar con una frase de Edgardo, ¿no? Donde dijo en un momento al pasar que uno no está de acuerdo ni siquiera consigo mismo. Hago absolutamente mía esa frase en toda esta situación. Yo veo que la situación se agrava cada vez más, visto desde aquí, desde Madrid, también la situación se va volviendo terriblemente espesa y compleja, y suscribo las palabras de Amado, porque una cosa en la que he insistido últimamente es que apoyar no es equivalente a identificarse. Yo no quiero que el gobierno sea un espejo en el que yo me reconozca perfectamente y me constituya en mi identidad. Es decir, puede ser que haya habido gobiernos en donde, puede ser que haya habido gobiernos en donde verdaderamente esa identidad con el gobierno haya operado como tal, pero no siempre el apoyo es sinónimo de identificación, ¿no? Es decir, que uno puede apoyar algo sin estar totalmente identificado con lo que apoya, por cómo es la complejidad de las circunstancias, por cómo se da la situación y por la gravedad que yo creo que va adquiriendo la situación. Así que nada más, suscribo las palabras de Amado y espero poder leer ese documento y hacerlo circular.
Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Jorge. Esperemos poder seguir contando, que ninguna mediación técnica nos impida seguir contando con vos en el transcurso de la charla. Y bueno, quería darle la palabra en este caso, por fuera de cualquier cuestión administrativa, en este caso a Edgardo Moca, para que sume sus reflexiones sobre lo que comentaron Amado en primer lugar, y bueno, ahora Jorge. Edgardo, te saludo nuevamente. Bueno, está la pelota en el medio campo, todos jugamos cortito, no arriesgamos pases largos. Yo creo que este grupo, esta iniciativa, ha ido de alguna manera mutando en su personalidad colectiva. Bueno, no voy a decir que suscribo lo que dijo Amado porque formé parte de la mesa donde acordamos esto, y en realidad ya lo venimos conversando mucho entre nosotros, en un grupo bastante más amplio también. La necesidad de sostener, en términos de acción, con el contenido que la palabra acción tiene en estos tiempos, que excluyen muchas formas de acción, pero incluyen y potencian otras, y yo creo que a veces me pongo a pensar que hubiera sido muy difícil hacer esto que estamos haciendo si no fuera por la situación excepcional sanitaria, que nos obliga a recluirnos en nuestras casas, y me parece que forma parte de la originalidad y de la creatividad del mundo popular, porque como estas reuniones, una vez que pusimos en marcha esto, ahora tenemos una especie de demanda de juntarnos, de cruzarnos con todo tipo de grupos afines, y yo no sé si hubiera sido tan fácil, si hubiera sido tan fluido el establecimiento de esas regiones comunes, si estas reuniones fueran en cafés abiertos, si no tuviéramos incluso la potencia de poder convocar. Ahora tenemos ya casi 400 personas, la semana pasada vinieron más de 400. Creo que no es un problema solamente cuantitativo, creo que acá de alguna manera esto se ha ido convirtiendo en una plataforma de expresión de las múltiples diversidades que conviven en una unidad que, hay que decirlo una y mil veces, es lo único que no podemos romper. Se rompe, se dobla. Yo nunca estuve en el radicalismo, no sé cómo es eso, pero lo que me parece que acá no podemos poner en riesgo es el tema de la unidad. En la campaña electoral había una fórmula que decía unidad hasta que duela, y ciertamente la unidad produce dolores, y lo estoy diciendo desde la experiencia colectiva y también desde la experiencia personal, porque de alguna manera me tocó formar parte de una arista del despliegue del proyecto de Cristina, más que nada de Cristina, pero empezado por Néstor, en el sentido de esa frontalidad y de esa apertura de un discurso épico, de un discurso fuertemente antagónico, y lo estoy diciendo no precisamente en un sentido de, como se suele decir, de autocrítica. Yo creo que esa experiencia que se abrió en el 2008 con la crisis provocada por el levantamiento de sectores privilegiados de la sociedad argentina contra una medida del gobierno de Cristina Kirchner, que esa épica no es un costado secundario, prescindible, es parte del alma popular. El liderazgo se construye con razones, con medidas, como por ejemplo las que inició Amado con el tema de las AFJP, y con un conjunto de medidas estructurales que se fueron tomando. La primera medida estructural fue la renegociación de la deuda, ¿no? Que a veces la dejamos como una anécdota, y fue parte primera de una recuperación nacional. Entonces yo creo que combinar la épica con una altísima flexibilidad política y una capacidad para pensar el momento real en el que vivimos,
nos ha ido permitiendo y nos tiene que seguir permitiendo albergar en el interior de esta unidad sectores que durante este tiempo hemos conversado mucho, con muchos de los acá presentes hemos conversado mucho de esto, ¿no? Y me consta, soy testigo y soy protagonista de un proceso de dolor. Cuando uno mencionaba algunos nombres como potenciales invitados a la mesa de la unidad, las caras de todos se ponían tensas, porque también hubo una siembra de rencores, hubo ataques injustos, hubo golpes bajos, y me parece que está en nosotros la capacidad política y moral de ponernos por encima de eso y pensar antes que nada en la suerte colectiva del país, de la nación. Una suerte colectiva que no es externa, la suerte colectiva incluye a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros amores. Estamos todos metidos en un barco que efectivamente, como decía Amado y como subrayó Jorge, es un barco muy riesgoso. La derecha argentina está poniendo en escena un discurso político que los que tenemos algunos años conocemos, y trae presagios y trae amenazas. Entonces es fácil que estas cosas intervengan en nuestro estado de ánimo. Yo tengo, el otro día conversando públicamente con Jorge, quedó pendiente un tema que para mí es muy central para estas conversaciones y en general para la política, que es una forma de mirar la realidad que presupone la actividad en la realidad, la actividad transformadora, que es ajena y es adversaria del pronóstico pasivo. Acá va a pasar esto, vas a ver que ahora lo que va a pasar es que, y en general el va a pasar, en muchos casos aparece como presagios de historias negativas, como la inevitabilidad del mal, como el crimen perfecto del que habla magníficamente Jorge, ¿no? Y yo creo que el alma de la política consiste en no inclinarse ante ese tipo de miradas, incluir aún en las situaciones más difíciles la posibilidad, la oportunidad para hacer cosas que tuerzan lo que parece inevitable. Yo creo que estamos a tiempo, que podemos hacerlo, que tenemos fuerza, que estas reuniones y todo el despliegue, cuando uno empieza a recorrer, como decía al principio, la vastedad de iniciativas de compañeros y compañeras que se ponen en acción, que se ponen a conversar, que impulsan actividades, que impulsan formas de la acción política novedosa. Uno dice, acá hay mucho por hacer, hay mucho por resistir, y nosotros tenemos una especie de impulso, no de impulso, sino de algo que es inevitable en la política argentina. En la política argentina los transformadores somos siempre resistentes, nunca somos dueños de la situación. Yo me acuerdo de una cosa que dijo Jorge, si no fue en el último programa de 678, en uno de los últimos. Jorge dijo, se dice que 678 es oficialista. Y yo creo que no, dijo Jorge. Yo creo que 678 es una movida contrahegemónica. Y después, como si estuviera pensando mientras lo decía, dijo, el gobierno kirchnerista fue una fuerza contrahegemónica. Nosotros gobernábamos, teníamos las instituciones, tomábamos y lo aprovechamos para tomar decisiones importantes, decisivas en su momento, pero nunca dejamos de ser una fuerza contestataria de algo que es, como decíamos también en ese marco del poder real, de los que manejan los fierros de la política argentina. Y por supuesto que nosotros seguimos peleando en la dirección de sacarle los fierros y convertir esto en una democracia verdadera, donde mande el pueblo. Pero no podemos ignorar que estamos en una tarea contracultural, que los que apoyamos a este gobierno con toda la vasta gama y el vasto repertorio de formas de apoyo y de intensidades de apoyo, estamos enfrentando a un enemigo muy poderoso, y al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que si en un país existe la posibilidad de ese antagonismo fértil, de ese antagonismo rico,
creativo y productivo es en Argentina. Yo en eso comparto lo que decía el otro día Jorge, que eso no se ve mucho. En Europa no se ve mucho, y en América Latina lamentablemente tampoco. Cuando levantamos la cabeza y decimos, ¿quiénes están al lado nuestro? En la posición frente a la OEA. Y no hay nadie. México se ha convertido en nuestra retórica en un gobierno de izquierda, pero bueno, aceptémoslo así. Si ahora México es un gobierno de izquierda, quiere decir que estamos bastante corridos en el mapa, ¿no? Pero visto esto desde el sentido transformador, desde el optimismo de la voluntad que nos reclamaba Antonio Gramsci, Argentina se recuperó en 4 años de la noche neoliberal. Todavía no se recuperó de la noche neoliberal, pero echó al gobierno que produjo la noche neoliberal. Y si eso fue posible, quiere decir que no es fatal, que no hay una tendencia fatal a la derrota ni una tendencia fatal al retroceso, que estamos a tiempo, que tenemos fuerza, que tenemos que estar convencidos de que tenemos fuerza, porque a veces yo noto que nosotros le damos fuerza a nuestros enemigos. Yo en estas horas uno recorre un poco el espinel de las opiniones y hay mucha gente preocupada por los cacerolazos. Los cacerolazos deben ser 200 tipos que salieron a la calle, 200 tipos y tipas que salieron a la calle, hacer lo mismo que hacen todas las veces que alguien desde algún lugar está llamando a poner palos en la rueda de la actividad del gobierno. Ahora es por la reforma judicial, antes era por Vicentín, mañana va a ser por otra cosa, y eso no hay que subestimarlo porque sabemos que no son esos 200 tipos, que hay fuerzas muy oscuras que se están moviendo muy intensamente. Pero por lo menos no le regalemos la iniciativa moral, la iniciativa anímica, la idea de que ellos manejan los tiempos. Nosotros podemos ir avanzando. Yo creo, insisto una vez más, con esto voy cerrando esta improvisada intervención, yo creo que el modo de salida de la crisis que produce el virus, que produce la pandemia, tiene una enorme importancia. Si salimos enteros, si salimos sin colapso del sistema sanitario, si salimos mostrando lo que hemos mostrado hasta ahora, una seriedad como comunidad que nos ha permitido, mal o bien, cumplir algunos requisitos de la defensa extrema contra lo que está viviendo acá cruzando las fronteras, ¿no? Porque hablamos de Argentina y nos quejamos de la Argentina, de la derecha argentina, de la sociedad argentina y de todo lo argentino, y tenemos acá al lado a un país que de hecho se convirtió en un actor global en los últimos 20 años, despedazado en una experiencia lamentable, terrible. Y bueno, ¿y qué hablar de lo que todavía es la principal potencia mundial, que va a salir muy, muy deteriorada en términos culturales, en términos morales? Yo creo que hay cierto orgullo de la propia experiencia, cierto orgullo de la experiencia argentina que no nos tiene que abandonar, porque además no es un orgullo autogenerado, no es la escarapela y los símbolos agitados alegremente. Es la conciencia de un país que no lo pudieron quebrar y que había estado en la situación de que la oligarquía había hecho una apuesta terminante y terminal, histórica, al éxito de una empresa que se la llamó derecha moderna y democrática. Y la derecha moderna y democrática terminó arruinando al país y terminó yéndose. No se fueron, la derecha no se fue, pero esta experiencia de la colusión del poder económico, del poder político, esta experiencia del manejo bochornoso de los servicios de inteligencia, del poder judicial, de la guita, del fraude, ¿no? Lo que está saliendo ahora echa un olor a podrido terrible. Pero echa un olor a podrido, pero ahora tenemos en la AFI a Cristina Camaño, tenemos en el servicio penitenciario a Malala Garrigós, tenemos jueces como el juez Ramos Padilla, tenemos comunicadores, tenemos herramientas. Yo creo que tenemos herramientas y hasta que no se demuestre lo contrario, nosotros tenemos que tener en la vista, ahora tenemos que tener en la vista el 2021. Ahora si no se sientan a discutir las cosas que este país quiere discutir,
tenemos que obligarlos democráticamente a través del voto a que se tengan que sentar en el año que viene porque no les va a dar el número. Me parece que por ahí, en esas cosas totalmente alcanzables, que no son románticas ilusiones sobre el futuro, sino posibilidades tácticas reales, tenemos que poner mucho el acento. Por eso estoy muy contento de que esto se haya transformado en un grupo en una corriente de opinión, en un grupo de acción. No sé cómo se va a llamar, porque la llamaremos de una manera, pero cuando los medios hablen de esto, que seguramente van a hablar, nos pondrán algún nombre, ¿no? Grupo Ultra K, iraní, kurdo y qué sé yo. Pero no importa, nosotros lo que queremos es ser un grupo de acción política en la medida que la acción política acepta formas novedosas, creativas y no rutinarias como las que estamos inventando. Gracias, Edgardo. Quería darle la palabra, ya que la solicitó, a nuestro compañero Rodolfo Casals, que había apuntado ahí la mano. Rodolfo, buenas noches. No sé si querés opinar. Buenas noches, ¿se escucha bien? Sí, sí. Sí. Bueno, mi nombre es Rodolfo Casals, yo soy del municipio de San Martín, del distrito de San Martín, soy integrante del movimiento Primero la Patria, que encabeza el compañero Jorge Rachid. Por supuesto que yo ahora hablo en nombre personal. La verdad que me produce una gran alegría la noticia que nos da tanto el compañero Amado como Edgardo Moca sobre emitir una opinión de este tan valioso grupo y avanzar en una práctica política. A mí me parece que, si bien comparto plenamente lo que decía Moca sobre la potencialidad que tiene nuestro pueblo, que tiene este gobierno, que tiene esta alianza, que derrotó al macrismo en un periodo más breve de lo que todos esperaban, también es verdad de que cuando uno ve la posibilidad de defender el terreno alcanzado y sobre todo de proyectarlo por un camino nacional y popular hacia adelante, se encuentra con más interrogantes que respuestas. Me parece que en la reunión anterior, el jueves pasado, eso quedó bastante puesto sobre la mesa, sobre todo cuando el compañero Aronsky hacía un relato de cómo les fue a los gobiernos que que tuvieron que convivir con los factores de poder nacionales e internacionales y tuvieron que lidiar o rendirse, como es el caso de Menem, durante estos 40 años de democracia. A mí me da la impresión que no sería malo, al contrario, me parece que sería obligatorio, que además de pensar y de analizar qué pasó con nuestros adversarios y con las estructuras económicas, sociales de la Argentina y del mundo en estos 40 años, también analicemos qué pasó con la política. ¿Qué pasó con la política en este periodo democrático? ¿Qué pasó con el movimiento popular en este periodo? Porque eso nos va a dar una idea de qué es lo que tenemos que hacer, nos va a dar una idea de qué es lo que tenemos que cambiar para poder poner en movimiento una fuerza tal capaz de garantizar no solamente salir de esta coyuntura tan difícil y abordar un proceso en un rumbo de cambio, sino también desarrollar estrategias de continuidad que no hemos tenido y que indudablemente son muy necesarias. Creo que Néstor Kirchner hablaba de que hacía falta 20 años para poder consolidar un proceso de cambio a favor de nuestro pueblo. Por eso yo creo que hay muchos sectores en la Argentina que ven con optimismo la situación, que valoran, como valoramos creo todos nosotros, este fenómeno extraordinario que significó el surgimiento del kirchnerismo, no solo por sus líderes, no solo por sus realizaciones desde el punto de vista gubernamental, sino también y principalmente porque millones de personas modificaron el sentido común que quería imponer el neoliberalismo
y resistieron en los momentos más difíciles y no modificaron esa visión. Yo creo, y con esto termino, que si hubo un factor que permitió esta unidad que hoy todos defendemos y que de alguna manera hizo recapacitar sobre esa unidad o a gente que en su momento la había roto, fue ese núcleo enorme de gente que a pesar de todo, a pesar de las dificultades, supo entender la unidad, pero sobre la base de defender a capa y espada sus convicciones a través de la figura de Cristina de Kirchner. Eso nos da una idea de la base que tenemos. Tenemos la obligación nosotros de encontrar un camino, no solo junto con otros, de buscarlo, para poder concretar la fuerza que hace falta. Gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo. Bueno, quería hacer en este momento la palabra a un participante del Grupo Marechal, en este caso Manuel Correa. Emma, buenas noches, te cedo a vos la palabra. Buenas noches, compañeros, compañeras. Bueno, del Grupo Marechal y también de un espacio que estamos conformando en La Plata, Berizo, Ensenada, con alguna ramificación en Tierra del Fuego, algún invitado que tenemos por ahí, que llamamos 18 de mayo, que nos parece que es un nombre que sintetiza tanto el liderazgo de Cristina como el momento actual, ¿no? Que es la fecha 18 de mayo, es el momento en que Cristina anuncia la fórmula, la fórmula, Alberto Cristina. Bueno, obviamente es un espacio referenciado en esta reunión de los jueves. Mañana nos va a visitar, bueno, Edgardo, y desde ya cualquier referente nacional de estas reuniones, que animan estas reuniones, está invitado a participar y a nuestro espacio de información. Bueno, sobre el tema sobre la discusión que se abrió, bueno, y esta introducción que hacía Edgardo y Amado, me parece que venimos discutiendo mucho, ¿no? Este tema de cómo pararnos con agenda propia, ¿no? Con pensamiento propio, sin poner en duda en ningún momento el apoyo a nuestro gobierno, el gobierno de Alberto y de Cristina. Yo escuché hace algunas semanas una intervención que me ayudó mucho a pensar esta cuestión, que fue una intervención de Gabriel Mariotto en relación al tema de las energéticas, ¿no? de una propuesta de estatización que se empezó a mencionar, bueno, que es una consigna que Amado levanta mucho. Y Mariotto decía, como militantes del proyecto y del gobierno, no solamente es nuestro derecho, sino que es nuestro deber acercarle propuestas al gobierno, a nuestro gobierno, aún propuestas que no estén o que no parezcan estar en su agenda, ¿no? En este caso, la estatización de los servicios públicos, ¿no? Porque, bueno, un grupo de intendentes planteó esta cuestión y ya salieron a hablar, sigue el Fuego Amigo, siguen los intendentes cristinistas, plantean la estatización para hacerle ruido a Alberto, para correrlo por izquierda. Y Mariotto decía esto: nosotros no estamos ni haciendo ruido ni corriendo a nadie, estamos acercándole una propuesta a nuestro gobierno, y ser orgánicos es esto también, plantearle propuestas, plantearle nuestras ideas a nuestro gobierno, y el gobierno las tomará o no las tomará. El liderazgo es el que va a hacer la evaluación de la famosa correlación de fuerzas, de la oportunidad o no de tomar esa medida, y sacar los pelos del plato sería salir a patalear si no adopta la medida que le pedimos en el momento que la pedimos. Pero el acercarle propuestas no tiene nada de malo, y es más, decía Mariotto, y estoy de acuerdo, es lo que tenemos que hacer como militantes del proyecto. Un ejemplo que se me ocurría a mí, histórico, digamos, es la AUH, ¿no? Esto de que hay como grupo, podemos acercar propuestas, pensar políticas, y que el gobierno las tenga a disposición, digamos, ¿no? Como fue por caso la AUH. La AUH, es sabido que ni Néstor ni Cristina en un principio estaban convencidos de la AUH. Cuando la CTA y
y economistas, digamos, del campo popular le acercaron la propuesta de la UH, Néstor y Cristina, según se dice, eran de la idea de no, la política social es la política económica, lo que hay que hacer es dar trabajo, no vamos a dar, esta medida no nos convence. Y en un momento determinado, en una determinada situación política, económica y social, Cristina agarró esa carpeta que le había, en algún momento, esa carpeta que le habían acercado los compañeros de la CTA o de otros, no sé concretamente quién, bueno, a ver esta medida, pum, y ahí salió la UH, digamos, ¿no? Emma, Sí. Emma, un segundito, te interrumpo porque hay una interferencia en el ruido, Sí. hay en el discurso. Tratá de silenciarte un segundo o de volver a iniciar el audio porque se escucha medio entrecortado y con un ruido de fondo que no sé, anteriormente no pasó. A ver, fíjate si... Ahí está. ¿Es de mi micrófono? Sí, sí, porque están todos silenciados. A ver, Estoy yo nada más. si no tengo algo abierto acá, no. Pero, bueno, me saco, hay un parlante acá que por ahí. Ahí. A ver si no, acercate un poquito más o eleva un poquito el tono de la voz porque se escucha medio bajo y medio entrecortado. Dale. ¿Ahí me escuchan? Sí, un poquito mejor, dale. Bueno, ahí. Bueno, el ejemplo del UH era para graficar esto, ¿no? Que podemos hacer propuestas, acercar propuestas, no ponernos ansiosos si el gobierno no toma esas propuestas, no tomar esto como una muestra de debilidad o de flaqueza, sino, bueno, siempre desde una actitud constructiva, ¿no? Defendemos a nuestro gobierno, apoyamos a nuestro gobierno, y no le exigimos que tome tal o cual medida, sino que le proponemos, lo ayudamos, bueno, se entendió, ¿no? La idea. En ese sentido yo pensaba, y acá me gustaría hacer una propuesta, por ahí, no una propuesta, una pregunta más que nada a Ricardo, Amado, sobre el tema de la deuda, ¿no? Hace unas semanas Ricardo decía que la postura del gobierno de ir con una propuesta, pero que, digamos que, a ver, esta idea de que no queremos el default bajo ningún punto de vista, ¿sí? Nos pone en una situación de debilidad de entrada. Porque si ellos saben que vos no querés bajo ningún punto de vista ir al default, vos le decís quiero el 60% de quita y ellos te van a decir si yo sé que vos no querés ir al default, digamos. Entonces, traeme una propuesta mejor, como dice Amado siempre, mejor para nosotros, peor para el país, ¿no? Si yo soy BlackRock y sé que el gobierno no quiere ir por nada del mundo al default, siempre le voy a decir, no, vení la semana que viene y traeme una propuesta superadora, ¿no? En ese sentido, la pregunta concreta es, si no tendríamos que pensar un plan B, no porque lo querramos, ¿no? Un plan de cómo salir de la emergencia en caso de default, en caso de que se pongan tan intransigentes que ellos fuercen al default, ¿se entiende? No que nos encontremos con el default y no sepamos qué hacer, digamos, que el gobierno tenga en una carpeta bien preparada un plan de emergencia, ¿sí? Digamos, que los acreedores sepan que hay economistas, que hay una corriente de opinión que está pensando una salida en caso de default, ¿sí? Para hacer, porque el default es un problemón para nosotros, no lo queremos, pero también es un problema para los acreedores el default de la Argentina. No esto de que hay 40 países atrás nuestro con problemas de deuda, que es un tema que nos debilita, que nos complica a nosotros porque somos caso testigo y por eso son tan intransigentes con nosotros, también es un problema para ellos, ¿no? Ya no va a ser tan fácil ponerle un domo a la Argentina como hicieron en el 2001 y que no se contagie la crisis argentina, si Argentina cae en default. Bueno, eso. Yo no sé si es una locura lo que estoy planteando, ¿no? Pero si no, como estas dos posturas que se enuncian, ¿no? Por un lado, no vamos a pagar con el hambre del pueblo y por otro lado, no queremos caer en default. Una de las dos termina siendo un poco retórica, digamos, ¿no? Entonces, si no pensar cómo sería esa alternativa, ¿no? No sé, 5 medidas para salir de la crisis, bueno, en el caso de que los acreedores decidan que caigamos en default, ¿no? Porque en definitiva serían ellos, porque voluntad de Argentina de
de presentar propuestas para seguir pagando, no faltaron, digamos, voluntad de la Argentina para no salirse del mercado mundial y de toda esta cuestión, no faltó, digamos. Bueno, eso, no sé, lo tengo, hace tiempo que lo vengo pensando y quería preguntárselo a alguien que sepa, digamos. Bueno, eso. Gracias, Emma. Bueno, Ricardo, buenas noches. Te doy a vos por si querías contestar en parte de la pregunta que se hizo. Sí, bueno, Emanuel tiene una pregunta muy, muy importante y muy difícil para contestar, porque la verdad que no sabemos hacia dónde va a ser la situación. Es una verdadera guerra de nervios, en el sentido de que parte de la negociación es decir, yo llegué hasta acá y no cedo más. Las señales en el sentido de que ellos no aceptan la posición argentina son fuertes y son reiteradas. Eso para nosotros es un problema serio. Y yo acá quisiera ser muy esquemático, porque no tenemos mucho tiempo y quiero que toda la gente pueda participar. Pero yo diré lo siguiente, la verdad que ya estamos en una situación en la que estamos viviendo con nuestras propias divisas, estamos superavitarios en comercio exterior, así que nos entran dólares más de lo que salen. Por supuesto que en una situación de grave postración económica, apenas digamos, la situación la logremos revertir y la economía empiece a crecer nuevamente, este superávit que tenemos hoy seguramente se va a ir eliminando. Pero ¿por qué digo esto? Porque hoy en día entrar en default no sería tanto un problema con el resto del mundo, porque no nos están prestando y estamos viviendo exclusivamente de lo que vendemos afuera, pero el gran enemigo, desde mi punto de vista, es el enemigo interno que hay adentro de la Argentina, que es que lo que tendríamos inmediatamente en una situación de default, más que lo que nos puedan hacer desde afuera, es que lanzarían una embestida contra el dólar. La embestida contra el dólar servía de excusa para que todos los formadores de precios que ya vienen socavando al gobierno argentino se larguen a una cosa de digamos, lo que le hicieron a Alfonsín, ¿no? de fuerte remarcación de todos los precios, como si hubiera una gran demanda interna. Y el paso siguiente es la generación de un desempleo grande, que ya lo tenemos, de hecho, vinculado a esa situación. Es decir, tratarían de crear un estado de conmoción interna como forma de amedrentar al gobierno y de relanzarlo de vuelta en manos de los acreedores, pero ya vencido y con la bandera blanca. Yo estoy seguro que la gente que hay en el gobierno y sobre todo en el Ministerio de Economía, estas cosas las debe haber pensado. No como plan B, como sugiere Emanuel, no tengo la menor idea que han evaluado dentro del gobierno, pero quiero decir, la eventualidad de un default, si se produjera, implicaría, desde mi punto de vista, y si el gobierno quiere autodefenderse, defender su continuidad y defender sobre todo al pueblo argentino, tendría que pasar a un nivel de intervención económica mucho más fuerte y mucho más rigurosa para evitar ser socavado desde adentro de nuestro país. Bueno, digamos, todos sabemos el tono conciliador, dialoguista, moderado que mantiene permanentemente el presidente. No parece estar, digamos, ese clima, digamos, de mayor confrontación no parece estar incluido dentro de la lógica discursiva que está sosteniendo hasta ahora. Pero de todas formas también he visto que cuando el presidente de la nación es atacado injustamente, es capaz de enojarse. Y eso para mí es un buen dato político, porque quizás tengamos que enojarnos en algún momento, no por voluntad de enojarse, sino por necesidad de
de autodefensa. De todas formas, la verdad que esto está abierto. Yo creo que finalmente hay presión también internacional sobre estos grupos de bonistas que son a su vez poderosísimos, pero desde la comunidad financiera internacional les están diciendo, muchachos, ya está bien, consiguieron bastante, Argentina cedió 16.000 millones de dólares, le están haciendo problema por 2.200 millones más, está bien, ya está. Y hay algo importante que en lo que vos señalaste, Manuel, que la verdad que Argentina no es lo que queremos y no es nuestra estrategia internacional en este momento, pero un default de Argentina tendría una repercusión complicada en todo el escenario internacional, en el sentido de ayudar a ensombrecer más la situación y que esto preanuncie, digamos, un conjunto de otros defaults soberanos, y ahí, digamos, un ensombrecimiento general, digamos, del clima financiero internacional. Me parece que Argentina también tendría que jugar en ese sentido, en los pasillos correspondientes, ese tipo de situación. Imposible saber cómo termina esto. Creo que va a terminar, me resulta muy difícil pensarnos en un escenario conflictivo como el que yo estoy describiendo en caso de producirse, pero tampoco está absolutamente descartado. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Antes de seguir compartiendo la palabra, veo que hay varios comentarios a lo largo del chat de gente que tiene problemas con el audio y con el video. En primer lugar, de si hay superposición de discursos, de que se estaba escuchando la palabra de uno en replay al otro. Le quería decir que es un problema particular, en este caso, de cada uno del Internet. Estamos viendo que recién se habló Ricardo y habló claro, no hubo ninguna interferencia, o sea que la sugerencia es, lo primero, van a ver que el costado inferior izquierdo tiene la opción para tanto ingresar nuevamente al audio o al video, o en el caso de que no llegue, de que sigan los problemas, volver a ingresar a la reunión. La realidad es que es un problema particular de cada uno. El Internet obviamente no está andando en las mejores condiciones, pero bueno, parece que nos quiere boicotear a las reuniones de los jueves. Bueno, dicha esta cuestión más bien técnica, le quería ceder la palabra a nuestro compañero Horacio González, por si quería compartir sus opiniones en la noche de hoy. Horacio, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos y por supuesto coincido en la suma gravedad que tiene la situación. Hemos escuchado muchas veces decir que una situación es grave, por lo tanto es de tradición de la política, de la vida política, tratar de definir la gravedad. En cierto momento histórico bien recordado por todos, se dijo que lo grave era cuando los que tenían una posición de dominio no podían más y tampoco podían más los que tenían una posición de opresión. Parece una definición fácil. Lo grave sería entonces el no poder más, el no ver en el horizonte ninguna otra solución que una medida extraordinaria, excepcional y única y de carácter salvador, de carácter evidentemente producido por un elemento que hasta el momento no había sido considerado. Una interesante expresión del siglo XX es poner lo grave, la gravedad, en contraposición con la gracia. Ahí me parece que se podría establecer un punto interesante, por lo menos lo es para mí, de pensar en lo grave con todas las variantes que aquí se expresaron. En suma, hay una derecha a la que nada le viene bien. El talante del presidente, que ya conocemos, es una y otra vez rechazado hasta por el hecho de que sea basado en hipótesis de tolerancia, de diálogo, de sentimientos diáfanos hacia la sociedad.
todo eso que la tradición republicana ha pedido, ahora que se expresa con una nitidez bastante importante, no les gusta. Y el grado de la ofensiva, no solo porque esa expresión tiene una connotación militar, que no es la que estoy pensando, sino la ofensiva en cuanto a la ofensa que se le hace a instituciones, a personas, a los soportes mismos de la convivencia en un país, son de una gravedad extrema, y no sé si calculados especialmente por algún manual golpista, porque no sé si eso existe. Hay una rabia desatada. Digo rabia para no decir odio, porque el odio es difícil de definir. No sé si hay un sentimiento tan fuerte en relación al odio que esté antes de él. Quizás es el odio la base de todos los demás sentimientos. Refinados en no sé qué tipo de alambique, pero acá hay un odio no refinado que por supuesto tiene que ver con el hecho de que hay, yo no diría ya un pensamiento político de las aristocracias, las oligarquías, digamos hasta el gobierno de Frondizi o incluso hasta el de Alfonsín. Se podría decir que había una clase dominante, empleando esta expresión, que tenía ciertas ideas vinculadas a la política y no tamizadas por ese sentimiento que digo que es el último sentimiento disponible para pensar el mundo de una manera hosca, turbia, lamentable, hipócrita, es decir, viciosa. Entonces esta es esta época. Entonces ante esta época se precisa algo que altere el estado de gravedad con algún síntoma de la esperanza. Pero como la esperanza es muy ambigua, yo no puedo tener esperanza de que me pase algo rápido para terminar esta vida infeliz, por lo tanto es ambigua la esperanza. Entonces prefiero decir la gracia, y cuando uno dice la gracia, dice algo que tampoco es fácil de definir, que suponga que nos toque con una efervescencia especial, se parece a un llamado que todavía no está en curso, porque el gobierno lo podría producir, pero efectivamente no se produce porque muchas medidas del gobierno no encuentran el pie a tierra, digamos, se deslizan, se desplazan de un lado para otro. No estoy sino describiendo un sentimiento que creo que tenemos todos. Cuando se lanza algo que parecería poner un poste en una especie de desierto a modo de señal indicador, da la impresión que se deshace el soporte que tendría que contener esa señal. Bueno, la gracia es la gracia es una expresión religiosa, no la estoy usando religiosamente, pero la gravedad de la situación podría hasta permitir ese uso. La gracia supone que si uno pone ese poste, esa señal, esa clavija en un terreno que parece desértico, donde el gobierno se desliza como un barco en la tormenta y no hay cordel donde agarrarse fácilmente. Eso no es inherente e intrínseco a los planes del gobierno. Eso está pasando porque efectivamente las fuerzas que no son fáciles de definir, que si aparece Vicentín hay un palo en la rueda, si aparece tal o cual cuestión en relación impositiva o a la justicia o al servicio penitenciario, hay un palo en la rueda. Empleo esta expresión deliberadamente porque los políticos argentinos saben muy bien cómo hacer eso en pequeño. Ahora se está haciendo eso en un sistema gigantesco. Hay un palo en la rueda enorme y el gobierno precisa un ancla. A esa ancla la puedo seguir llamando la gracia. Y esto puede ser un documento, porque no un documento que salga de este grupo, tiene que ser un documento vinculado a esta excepcionalidad, porque también tiene que romperse con la tradición documentaria de los grupos políticos argentinos que repiten ciertos clichés, que son no son palos en la rueda los clichés, son palos necesarios para agarrar el lenguaje a algo. Por ejemplo, si se dice apoyo crítico, es un palo que permite agarrarse a algo. Y ahí quiero aclarar algo que me interesa especialmente. Yo no estoy de acuerdo con esa expresión, porque precisamente es un arquetipo que parece un ladrillo, es un ladrillo que se tira contra una vitrina, no tiene expresividad el apoyo crítico.
Por eso estoy de acuerdo, creo que se lo escuché a Amado al comienzo de la reunión, con no usar esa expresión. Entonces, ¿qué haríamos los que somos disconformes, hasta diría por naturaleza? No usamos esa expresión. Apoyar es apoyar, apoyar es apoyar en nombre de la gravedad que estamos atravesando. Ahora, queda en la gravedad un pequeño vacío, que cada uno llenará como se le ocurre. Ese vacío es el modo en que están ocurriendo todas las operaciones que está haciendo tanto la derecha como la respuesta del gobierno, que no están teniendo ese anclaje que les permita rehacerse desde ahí. Porque discursos importantes del presidente se deshilachan al otro día. Medidas importantísimas que se están tomando pueden, ante dos embates del locutor de la tarde de TN, pueden también derivar en una incerteza debido a que no tenemos la ciudad, no tenemos la expresividad corporal, no tenemos la gestualidad, no tenemos la masividad, no tenemos la fisis, digamos, no tenemos el mundo histórico. Se abrieron las peluquerías porque veo que Juan está con el pelo cortado. Esa es una novedad de la ciudad, pero con que se abran las peluquerías no alcanza. Es decir, esto está cruzado por la enfermedad, y la enfermedad es una metáfora terrorífica también. Entonces está la ciencia de por medio, el descubrimiento de cierta vacuna. Entonces, debido a todo eso, me parece que lo que nos queda es decir una palabra. Esa palabra es lo que a lo largo de los años, de milenios, diría, unió a los grupos humanos, unió a la vida política, unió a los que estaban dispuestos a hacer lo mismo en un determinado momento, aún no pensando lo mismo de ninguna de las demás cosas. Entonces, en ese sentido, me sumo con alegría que está dicha con una voz un poco ronca, pero estoy en condiciones de mostrar una alegría que se basa en este sentimiento de ver que es posible en un grupo caracterizado por discusiones fuertes, caracterizado por experiencias políticas que han atravesado muchos periodos históricos, la posibilidad que aparezca este horizonte inopinado, inesperado. Se lo deseo también al presidente Alberto, y lo deseo también para este grupo, que aparezca ante esta gravedad casi insoportable, porque se suma a la angustia domiciliaria, que hay que tenerla en cuenta. No es porque abandonar el análisis de que estamos hablando desde una situación domiciliaria inesperada. El domus, digamos, la vida familiar alterada. Entonces, en ese sentido, me parece que la espera de una palabra que convoque, que llame, que asuma, que anude, es lo que está a nuestra disposición. Eso lo digo pensando en el documento. Yo soy alguien muy ligado sentimentalmente a los documentos. Espero que el documento que hagan los compañeros tenga esta posibilidad de ser pensado como la fisura que penetra en el seno de la gravedad con la gracia que corresponde. La gracia es el abrir el camino que no conocíamos ante nosotros. Bueno, perdonen el tono evangélico que le di a la charla. Prometo no concurrir más a la iglesia que está en la esquina de mi casa. Son evangelistas. Este es mi último discurso evangélico. Bueno, te tomamos la palabra entonces. Es un chiste. Es un chiste. Muchísimas gracias, Horacio. Quería hacerle la palabra, en este caso, a Claudio Ojeda, otro participante del Grupo Marechal. Quería sumar sus comentarios a esta jornada de hoy. Claudio, gracias, buenas Juan. noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Juan. Gracias, compañeros. Mi intervención es solamente una pregunta práctica y, como adelanté en el chat, sobre algo que, voy a decirlo irónicamente, menor. Hay un fenómeno colectivo de desmentida de la angustia, por lo menos en Cava y en AMBA en general, donde la población, creo que en buena parte está tomando los cuidados de la pandemia en forma cuanto menos descuidada.
creo que además la certeza de que durante 5 meses no se ha contagiado fortalece esta sensación. Estamos en un periodo de crecimiento de la circulación viral, una lenta ocupación de las camas de terapia intensiva, los trabajadores de la salud altamente requeridos. Entonces, pregunto, tal vez no sea importante en este momento una urgente señal de apoyo a las medidas de contención de la epidemia que ha tomado el gobierno en todo sentido, tanto desde el punto de vista como recomendaciones de cuidado, el aislamiento cuando se cumplió y las medidas económicas para paliar la situación de los sectores más vulnerables. Reitero, pregunto, ¿no será conveniente en este momento, importante tal vez, afirmar un apoyo a esta faz de la política que es el cuidado de la vida del pueblo? Eso es todo. Es una pregunta, ¿eh? Bueno, ahora, en raíz de anotar la pregunta, queríamos sumar otra sugerencia más, aparte de apuntada por Carlos Val. Carlos, buenas noches, otro compañero del grupo, que quería sumar sus sugerencias. No, más que sugerencia y buenas noches a todos, es un comentario muy, muy cortito. Me voy a subir a lo que decía Horacio y reconociendo mi propio origen de militancia en grupos de teología de la liberación. Desde hace muchos años yo quería poner acá también una perspectiva de esperanza, ¿no? Si bien la situación es muy compleja, creo que en alguna otra reunión lo hemos dicho, creo que nunca tenemos que perder de vista la perspectiva de la esperanza. La esperanza en sentido de un futuro que podemos construir más allá de las dificultades. Y quiero traer a colación alguna expresión que le escuché alguna vez a una persona a quien yo admiro profundamente, que es Álvaro García Linera, ¿no? Que él hablaba de los movimientos emancipadores como oleadas, ¿no? Y digo, bueno, estamos en una nueva oleada y tenemos que surfearla y aprovecharla, porque la historia nos volvió a dar una oportunidad y creo que ese solo hecho ya es esperanzador para nosotros y para nuestro pueblo. Y nos la dio en un momento de sufrimiento, ¿no? Y para mí no es casual que en el medio de este sufrimiento sea el movimiento popular el que esté al frente de conducir los destinos del país. Creo que no tiene sentido hacer ejercicios contrafactuales de qué hubiera pasado si hubiera estado Macri en el gobierno, porque no pasó. Y sí, lo que quiero decir es, bueno, tengamos la esperanza de saber que como cantamos tantas veces, ¿no? A pesar de las bombas, de los fusilamientos, no nos han vencido. Bueno, acá estamos vivos y estamos en condiciones de plantear estos desafíos. Y para mí ya eso es liberador y esperanzador. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, quería cederle la palabra en este caso a nuestra compañera Graciela Morgade, Graciela, subsecretaria de Participación y Democratización Educativa en el Ministerio de Educación Nacional, que quería sumar sus precisiones en esta noche. Graciela, buenas noches, adelante. Sí, ¿qué tal? Bueno, no estoy como subsecretaria acá, no sé si quedó por ahí, pero bueno, estoy hablando como sujeta política. Me quería sumar a la presentación, a la sugerencia de Claudio. Es un tema que creo que no conozco el documento, entonces no sé cuánto está nombrado, pero creo, lo dije alguna vez que pude intervenir, hay algo de la política de nuestro gobierno actual que tiene que ver con la priorización del cuidado en muchas dimensiones, ¿no? Y que el cuidado es una categoría política y que el cuidado es una fuente de autoridad política para nuestro gobierno, y creo que tenemos la responsabilidad
elaborarlo teóricamente y hacerlo también evidente como fuente de la autoridad política de nuestro gobierno. Como decía el compañero anterior, bueno, no tiene mucho sentido pensar si Macri estuviera siendo el presidente, o también es muy difícil hacer el ejercicio de cuántas personas habrían muerto si no se hubiesen tomado estas medidas. O sea, esas formas de argumentar son poco eficaces, evidentemente, aunque no dejan de ser parte de la realidad, ¿no? Son ejercicios, pero no fundamentan un sentido político. Pero creo sí que el sentido político, de uno de los sentidos políticos de este gobierno que está transitando, tiene que ver con cuidar la vida, cuidar a las personas, cuidar, y creo, reitero que, bueno, no sé si será en el documento, pero sí rescato y mucho este sentido de la esperanza, ¿no? Hay un pedagogo muy reconocido, Paulo Freire, en su etapa final, escribió el libro Pedagogía de la Esperanza. Y en Pedagogía de la Esperanza, Paulo Freire recupera la lucha de los movimientos feministas como también una manera de encontrarle un nuevo sentido a lo popular. Y me parece que estamos en un gobierno que empiezan también a alojarse antiguos reclamos de los feminismos, se visibilizan en leyes. Hoy se votó, por ejemplo, el teletrabajo. O sea, hay categorías de las políticas e iniciativas que tienen que ver con reclamos de los movimientos feministas. Y bueno, me parece que hay una redefinición de lo popular, cuando en algún momento Cristina hablaba de nacional, popular, democrático y feminista, y bueno, que hay algunos componentes de la lucha feminista que están de alguna manera transitándose en el gobierno, y que, bueno, que me parece que es una buena oportunidad esta para elaborar políticamente, ¿no? Y teóricamente. Bueno, quería decir esto nomás. Bueno, gracias Graciela, y perdón, me equivoco. A veces me equivoco, soy humano. Quería, luego de estas intervenciones, darle la palabra a una participante, Karin, que había solicitado la palabra hace unos minutos. Karin, buenas noches, adelante. Hola, buenas noches. La pregunta puede ser para Amado o para Ricardo, para Edgardo. Bueno, el tema es, parece una obviedad, pero por la pandemia, digamos, no podemos manifestarnos en las calles, no podemos apoyar las decisiones del gobierno, porque, bueno, por razones obvias. Y me parece que con Internet no está alcanzando, con las redes sociales. La pregunta es si hace falta algún tipo de organización, cómo compensar de algún modo las críticas, bueno, permanentes, los fierros de la derecha, y también las críticas dentro de... Yo coincido en que no hace falta identificarse totalmente con el gobierno para apoyarlo. Bueno, el tema es cómo. Bueno, muchísimas gracias, Karin. Bueno, Edgardo, sumale todas estas, si querés, esta pregunta a tus intervenciones anteriores. Bueno, para la pregunta reciente no tengo ninguna respuesta, pero voy a pensar algo para intervenir, para no dejarla picando. Pero primero quiero decir que estoy de acuerdo con Claudio, en el sentido de que me parece que estamos en una situación que amerita volver a poner el centro en la cuestión del respeto por la vida, el cuidado por la vida vuelve a ser, nunca dejó de ser, pero en algún momento pensábamos que lo teníamos más dominado el asunto. Yo creo que estamos en una etapa muy grave, y es grave en sí misma, como dice Graciela, hay un tema de orden filosófico en el medio, ¿no? Pero además de eso, es una gravedad política, porque esta situación, si no se ordena, si no se endereza, va a ser muy, muy utilizada en términos políticos, ¿no? Esta es una carta brava que está esperando su oportunidad. Entonces me parece que
Yo no sé si en el mismo documento, podríamos intentarlo, porque el documento está abierto, permite ese tipo de incorporaciones. De paso, creo que hay que arbitrar, estamos arbitrando, mejor dicho, las formas de hacerle llegar el papel a todas las personas que participan. Nos pareció un poquito pesado hacer una presentación de todo el documento. Y además hay que decir una cosa. Es muy problemático que nosotros conformemos una asamblea para discutir el documento, porque esa asamblea la empezamos, pero no se puede saber cuándo va a terminar. Porque cuando termine de estar incorporado lo que falta, después habrá otras cosas que faltan y deban ser incorporadas. Parece un cuento de Borges esto, pero la historia de la discusión colectiva de los documentos es una historia compleja. Bueno, ¿qué es la acción hoy? Yo primero quiero decir, esto que estamos haciendo es una acción. Esto tiene ramificaciones, tiene efectos. Primero el efecto en cada una de las personas que participa, que es un efecto catártico y es un efecto movilizador. Mucho más que eso no tengo para responder, porque la idea hay un problema. La derecha no tiene ningún problema en salir a la calle. Hay una asimetría en este momento. Nosotros estamos protegiendo una cuestión que no tiene que ver solamente con la adhesión al gobierno, con todo lo crítica o no crítica que pueda hacer, sino que estamos definiendo una posición de orden político-ético central, que es que tenemos que cuidarnos, porque si no nos cuidamos vamos a entrar en una zona desastrosa. La derecha se está comportando de un modo irresponsable. Y después nosotros tenemos un problema de orden comunicativo, porque el aprovechamiento que tenemos de nuestros recursos comunicativos es muy débil, y eso no se le puede enrostrar no lo podemos pensar para arriba, tenemos que pensarlo horizontalmente, tenemos que ver toda la potencialidad que tiene nuestras radios, nuestras formas de comunicación crecidas en la adversidad del gobierno de Macri, además, ¿no? Y eso no hemos sabido, no hemos podido todavía darle una unificación, una coordinación. Es una cosa que a algunos de nosotros nos obsesiona. A la calle no podemos ir. Estas cosas las podemos hacer y podemos generar un boca a boca, un estado de ánimo capilar que pueda intervenir. Y la opinión de cada uno, la acción de cada uno tiene que estar... Lo importante, me parece a mí, es ir unificando la energía. Si encima que tenemos dificultades de acción colectiva, nosotros dispersamos nuestra energía, y algo de la dispersión de nuestra energía es lo que están buscando ellos. Yo cuento nada más que una experiencia. Yo estuve conversando con Eduardo Aliberti por radio hace 15 días, y digo, bueno, mira, se puede conversar en un ambiente donde está la opinión, donde está el juicio sobre las cosas, empujando para adelante el gobierno, la acción del gobierno. Y el título creo que fue de Perfil es Aliberti y Moca insisten con el fuego amigo. Entonces, directamente, la única solución para que Perfil se quede conforme es no abrir la boca, porque cualquier cosa que diga siempre va a ser... El silencio es lo único que te puede absolver de la acusación de estar generando fuego amigo. Nosotros no podemos tampoco... Yo soy partidario, y bueno, la presentación que hizo Amado revela, después el documento lo va a mostrar o no, habrá gente que esté más conforme con el documento o menos conforme, pero la posición nuestra es claramente de apoyo al gobierno. Efectivamente, como dice Horacio, el apoyo crítico es un subterfugio para dejarnos supuestos espacios de autonomía que no se ganan con un adjetivo calificativo detrás de un sustantivo, se ganan con una actitud política, no avisándole a la gente que no crean que esto y no crean que lo otro. Nosotros estamos a favor nuestra definición es, somos una corriente, un grupo, lo que sea, el nombre que finalmente tome, pero de apoyo al gobierno. De apoyo mucho más en las condiciones dramáticas en que un no apoyo, ya no una
es una contribución a algo que está claramente en marcha. Yo no sé lo que introduce Horacio sobre el carácter deliberado de esta acción o el grado de articulación deliberada que pueda tener esto que está ocurriendo, no lo conozco. Pero cuando los grandes medios de comunicación colocan determinada posición política, nosotros sabemos que no es un hecho secundario de la política, que detrás de eso o en eso hay una intención claramente desestabilizadora. Otra cosa es que eso sea una cosa inmediata, otra cosa es que puedan, hay un montón de mediaciones, pero ignorar que ellos están buscando el momento para un operativo desestabilizador y que yo creo que el elemento, el eslabón que puede constituir una contribución a esa desestabilización es el tema de la pandemia, ¿no? Por supuesto que el tema de la deuda interviene, que todo el campo minado en el que estamos caminando, no el gobierno, sino todos los argentinos y argentinas, se presta para múltiples usos. Ahora, yo creo que el tema de la pandemia, que ha sido la gran experiencia positiva que tiene este gobierno, el otro día me decía Jorge Alemán, con razón, comparativamente hablando, Argentina ha producido un hecho, él le llamaba milagro, yo no sé si podría... Yo creo que sí, porque además con las condiciones anímicas que nos ha metido la derecha en Argentina, haber sostenido este esfuerzo hasta acá, creo que es un hecho que nos tiene que poner muy contentos. Entonces estoy de acuerdo con incluir un párrafo. El documento habla del tema de la pandemia y habla en términos elogiosos de la política gubernamental, pero bien valdría agregar una pequeña frase que hable de la necesidad de sostener, ya no como grupo político, sino como parte del pueblo, un esfuerzo que realmente es decisivo en todos los aspectos. Muchísimas gracias, Edgardo. Bueno, quería darle la palabra en este caso a nuestro compañero Pablo Fondevila, secretario de Interior del Ministerio de Interior de la Nación. Pablo, buenas noches. Hola, ahí está. Hola, buenas noches. No, quería solamente sumar mi voz de apoyo a la propuesta que aquí se hizo esta noche. Me parece interesante que nos identifiquemos como una corriente, que tengamos puntos de vista. Entiendo lo que Horacio dice respecto de la limitación de expresarse solamente a través de pronunciamientos y de documentos, pero también es cierto que la realidad que estamos atravesando es compleja porque la hostilidad y digamos la actitud antipolítica de la oposición nos obliga, me parece, a todos, y sobre todo a quienes participamos o somos parte del Frente de Todos, a manifestarnos, ¿no? El sentido básico para mí de la manifestación lo va a provocar la oposición, porque esta actitud cerril de negarse a toda discusión política, en realidad lo que expresa o refiere es que para la oposición no debiéramos gobernar, debiéramos simplemente dejar el gobierno. O no debiéramos asumir las responsabilidades que el pueblo nos dio el año pasado, y que están dispuestos en ese sentido a extremar todos los recursos que tienen al alcance para tratar de ponerle los mayores obstáculos posibles a la gestión de Alberto Fernández. Así que creo que es la clásica estrategia diría, del neoliberalismo, del poder económico concentrado, que consiste en negarle a la política todo derecho a cambiar la realidad. En el fondo, se trata de cuando el gobierno hace una propuesta, digamos, en el sentido de las políticas públicas, ¿no? En términos generales, ¿no es cierto?, de resolver situaciones que son lacerantes, que están en la realidad y que tienen que ver con la situación del pueblo argentino. La respuesta es que somos todos ladrones o delincuentes.
Entonces, esa manera de mezclar, digamos, la discusión política con cuestiones que son afirmaciones alejadas del curso que debieran verdaderamente tener si en la Argentina hubiera un sistema de justicia más o menos funcionando, impide que la discusión o que la confrontación sea, digamos, entre adversarios y no entre enemigos. Entonces, no, tampoco quiero darle a la larga a este punto. Digo que me parece muy importante que tengamos opinión, particularmente con respecto al comportamiento de nuestros adversarios políticos y a la manera en que buscan obstaculizar con argumentaciones que son ajenas a la política lo que el gobierno está tratando de impulsar. En este sentido, digamos, está de más decir que nos corresponde apoyar al gobierno. Nosotros en realidad pertenecemos como corriente política dentro del Frente de Todos, probablemente a aquel sector, dado que hay una pluralidad en la composición del Frente, pertenecemos a ese sector que se identifica con la trayectoria del kirchnerismo y con el hecho de que los blasones ganados por Cristina han sido bien ganados ejerciendo el gobierno en favor y en respaldo de las necesidades de la patria y de los trabajadores y del pueblo argentino. Entonces, nos corresponde desde ese lugar hacer la defensa del gobierno, principalmente refutando a una oposición que es activa en cuanto a su forma de manifestarse, que como ya hemos visto no va a desechar ninguna herramienta que esté a su alcance para impedirnos cumplir con los compromisos que asumimos en las últimas elecciones. Y que por supuesto dirimiremos como corresponde en las elecciones del año que viene, como bien lo señaló Edgardo. Así que, levantar, digamos, el optimismo y las banderas que nos caracterizan para defender lo que sabemos que es lo mejor para la Argentina y para el pueblo. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, en este caso quería cederle la palabra a nuestro compañero Max Fernández, el Bonio, de la Radio MAC, un habitual compañero en nuestras reuniones. Max, buenas noches, adelante. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Antes de entrar en el tema, quería solamente rescatar un poco lo que dijo Karin, que es un desafío al cual no tengo respuesta, pero que suscribo, el desafío de la cuarentena. Yo me acuerdo del año pasado, cuando Amado siempre nos decía que al liberalismo se lo combatía yendo a las pizzerías. O sea, hay que volver a conectarse uno al otro, romper la mediación. La macana hoy, este año, es que la cuarentena nos lleva a estar mediados, y así como festejamos los 400 participantes en estas charlas de Moca y sus compañeros, yo creo que le pasa a todos, a ellos también tienen más participantes, es porque nosotros tenemos la cuarentena nos ha liberado mucha atención y cada uno caza la atención de sus conciudadanos con las herramientas que tiene. A nosotros nos ha ido bien con el Zoom, pero a ellos también les está yendo muy bien con los medios. Entonces creo que queda un desafío que plantea Karin, es ¿cómo podemos hacer, además de todo esto, que por supuesto hay que aplaudirlo y seguir, pensar si no se nos escapa algo? No tengo respuesta, o sea, solo para pensar, porque es un desafío que hay que darle, amerita que lo pensemos. En cuanto a la iniciativa de Moca y Amado, la verdad es que no puedo más que aplaudirla. A mí ya la escuché la semana pasada, no escuché el documento, por supuesto, pero la idea me gusta mucho. Yo creo como Horacio que la crítica es algo que es un beneficio para Alberto. Este grupo es un beneficio para Alberto. Yo creo que la crítica fortalece, sobre todo cuando le reclamamos a nuestro presidente. No es que estamos fortaleciendo una interna, no es que estamos reclamándole a otro para que vaya, no, es nuestro presidente y además porque somos gobierno. Entonces sería redundante sentirnos obligados a definirnos que apoyamos al gobierno cuando somos gobierno, somos una parte importante del gobierno. Entonces yo creo que, pero quizás también es un tema personal,
adapto mis ideas políticas a mis vicios de carácter. Yo creo que la crítica es una cosa que nos fortalece, nos beneficia y beneficia a Alberto, que no lo erosiona, que si nosotros callamos, otras voces van a tomar el espacio, y si creemos que esas otras voces llevan a un país que va a ser peor, eso de ningún modo va a ser mejor para el gobierno. Así que, y no estamos en el gobierno, no es que cuando nosotros reclamamos algo lo estamos llevando a cabo o lo estamos corriendo. Al final el presidente es él y tiene todo el poder que le da la institución y nuestro apoyo. Pero, dicho esto, sí creo que puede ser importante que en un documento así nosotros listemos todas las cosas buenas del gobierno, pero no para presentarnos como apoyándolo, porque yo creo que no hay que hablarle a la oposición. La oposición va a hacer lo que quiera, ya tiene las tapas. La oposición tiene las tapas del año que viene, todas editadas con título de escándalo. Lo que le falta es el contenido. Seremos nosotros, será otro, no importa. Yo creo que hay que listar por nosotros, porque a veces lo que nos pasa, ya nos pasó con Néstor y con Cristina, nos olvidamos. Como estamos siempre pensando en lo que falta, nos olvidamos de todo lo que tenemos. Entonces es una buena práctica arrancar un documento que en principio va a ser crítico o con posiciones diferentes, arrancar con todo lo bueno, pero no con la idea de defendernos de la acusación de que somos opositores o venimos a tirar a nadie. Con la idea para nosotros de fortalecernos. No es que estamos apoyando un gobierno, no es que somos unos psicóticos que apoyamos un gobierno que solo tiene pendientes. No, tengamos la lista, que yo me acuerdo en la MAC hacíamos eso, la lista de los logros K, porque todos reclamábamos que cuando después de una discusión nos habíamos olvidado de 40. Bueno, hagamos la lista de todos los logros del Alberto en estos pocos meses. Cosas que no son naturales, que nos parecen obvias, como decir, bueno, ¿qué otra cosa podría haber hecho? No, podría haber hecho muchas otras cosas, y hizo esas. Entonces, tener una lista y a partir de ahí seguir con una crítica. Yo creo que la crítica a nivel individual de las múltiples individuos nos permite que alguna persona que en un momento está sintiendo mucha crítica, que se siente que no es parte del colectivo porque no la ve, en lugares como estos descubra que no, que hay millones, somos muchos los que vemos esa crítica, vemos todo lo que falta, y además estamos, no solo que apoyamos, estamos porque somos parte de esto donde estamos. Y eso me parece que relaja, que tranquiliza, que fortalece. Como cuando íbamos a las marchas, que de repente íbamos a una marcha y veíamos la cantidad de gente y decíamos, che, no es que yo soy el único loco, como me querían convencer en una cena de amigos. No, somos muchos. Y estas charlas son muy buenas. Entonces critiquemos tranquilos, que eso nos une y fortalece, y pensemos, y critiquémonos entre nosotros. Y no voy a hablar del chat porque soy parte de los que pasionan el chat, pero me voy a llamar a la mesura, por Moca, por una disciplina de Moca. Bueno, nada, es todo, gracias. Te está disciplinando el Comité Central, nos disciplina a todos. Sí, el Comité Central me disciplina. Quería preguntarle a tu compañero Jorge Alemán, no sé si está en la sala porque entró y salió, que quería hacer un comentario. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, estoy, no sé si ustedes me escuchan. Sí. Sí, entro y salgo, es el déficit del sistema. Simplemente quería hacer un comentario sobre lo referido por González con respecto a su posición, que me pareció muy sugerente, entre la gravedad y la gracia. Es cierto que son dos términos que son susceptibles de ser opuestos, porque la gravedad, vamos a decir que nos paraliza y es lo que gravita la gravedad, lo que nos hace estáticos. Y rápidamente evoqué la fórmula, tal vez contagiado por Horacio y su cercanía con la iglesia de su esquina, la frase de San Pablo, la gracia del Señor entra como un ladrón en la mitad de la noche. Claro, esta cuestión de este término gracia lo indagó mucho Heidegger y después un filósofo más contemporáneo, Badiou, para pensar precisamente algo imprevisto, algo que la situación siempre desconoce, algo que el orden de la situación no puede de entrada determinar. La gracia sería como una interrupción de la situación.
como algo inesperado, algo incalculado, algo que no puede deducirse de la situación. Por lo tanto, hay como una cierta, vamos a decir, antinomia entre la gracia y la construcción política. Sin embargo, en el caso de Pablo, esa gracia es lo que le permitió construir. ¿No se escucha? Demencial la cantidad de... Sí, sí, Jorge, sí, sí. Adelante. ¿Se escucha? Sí, 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 sí. Sin embargo, esa gracia es lo que le permitió a Pablo después construir uno de los grandes movimientos históricos que tomó el nombre de cristianismo. Bueno, en el caso nuestro, claro, conjugar la gracia con un documento es una tarea prácticamente imposible porque la gracia es como un equivalente del milagro, como un equivalente de un acontecimiento que se plantea como una ruptura, que introduce un antes y un después. Ahora bien, puede haber otra gracia en el trayecto mismo de nuestra experiencia, como ocurrió con la fundación misma del cristianismo. La gracia, en este caso, sería atravesar la pandemia, atravesar el endeudamiento y atravesar todo el acoso de la derecha. Verdaderamente sería alcanzar, claro, en unos términos absolutamente inesperados para los movimientos nacionales y populares y para la izquierda, sería a través del cuidado. La gracia está en la enfermera que consuela al enfermo. La gracia está en el médico que revive al que está a punto de morir. Y creo que eso es lo que ahora no se puede ignorar. Y la gracia... Estimados, por favor, dejen de abrir los micrófonos. Jorge. Estoy intimidado para hablar, porque cada vez que hablo... No, ahí está, ahí está. Por favor, adelante. Suenan un montón, no, ya concluyo. Simplemente decir que nuestra gracia en este caso sería verdaderamente el gran acontecimiento, sería habernos liberado de la pandemia, del neoliberalismo macrista, y alcanzar algo que no podemos dar nunca por dado y que está siempre por venir, que es el pueblo. El pueblo no está para siempre constituido como una sustancia. El movimiento nacional y popular tampoco está constituido como una sustancia eterna. Es siempre un advenimiento, y aquí sigo la lógica de la gracia también. La gracia sería que volviera ese pueblo, que el pueblo que falta volviera, que es el mismo que ya está ahora con nosotros, pero que tiene que todo el tiempo estar volviendo. Porque en esto la gracia se separa un poco de la esperanza. La gracia está en la insistencia, no en la esperanza. Gracias, Bueno, Jorge, muchísimas gracias y disculpa la interferencia técnica. Bueno, quería darle la palabra brevemente a una participante, Marta, que quería comentar antes, con el pedido más que nada de utilizar racionalmente estos últimos minutos, a modo de dejar el cierre final, que va a hacerlo nuestro compañero Amadou Oudou. Marta, buenas noches y adelante. Buenas noches a todos. Bueno, perdonen el atrevimiento, yo no soy de hablar mucho en público, pero pensaba que Jorge alemán, porque no querés que te digamos alemán, yo soy médica psiquiatra y pensaba, no con el vuelo de lo tuyo, que no estamos muy convencidos, que actuamos como que no estamos tan convencidos de que ganamos, de que somos gobierno, de que si bien gobernamos a través de nuestros representantes, gobernamos nosotros. Entonces, las pautas que tenemos que poner para salir a apoyar, a colaborar, no sé, a construir en acciones, tiene que ser hacernos visibles en esa, es decir, si en la época en que teníamos a toda la policía, yo estaba viendo videos viejos, borrando
del celular. Y si hace 3 años, 2 años, veíamos un batallón de monstruos alrededor y salíamos igual a la calle a manifestar, ahora está la pandemia. Bueno, salgamos a la noche, en los horarios en que la reta nos deja, en vez de salir a correr y hacer de runner, hacer, guardando las distancias, a poner carteles, siluetas en las paredes, que a la gente que pase le dé al día siguiente la idea de que somos muchos, porque lo visual entra mucho. Entonces, a mí me parece que tenemos que tomar conciencia de que somos, no de que somos el grupito, somos los que ganamos, los que votamos, somos los dueños de la dirección del país. Entonces, eso tenemos que ponerlo en la acción. Como decía la compañera, bueno, ¿cómo lo hacemos? No sé, a mí se me ocurre eso. Pintar, con lo que no se puede conseguir mucho material, no hay guita, lo que sea. Pero bueno, juntemos, hagamos, así como le juntamos, en vez de darle los cartones a los cartoneros, hagamos cartones y peguémoslos en las paredes. Yo me la he pasado pintando para la campaña. Cuando no me veía la policía, agarraba y soy una vieja, y andaba por el barrio con el coso en la cartera, el spray en la cartera. Así que creo que podemos intervenir haciéndonos presentes. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Bueno, y ahora sí, quería destinar, en primer lugar, aclarar que, bueno, en base a lo que se fue comentando en el chat, esto no es una conferencia en vivo o en directo, en realidad sí es en directo, pero no es de un lugar central, sino que depende pura y exclusivamente de la condición de que todos, todas y todes tengamos. Así que, bueno, más allá de los detalles y los inconvenientes técnicos, bueno, esperamos que no se vuelvan a producir el jueves que viene, porque, bueno, interfieren en el normal desarrollo. Nada más que eso, y quería darle así, para cerrar la charla de hoy, la que ha sido muy fructífera y muy rica en contenido, a nuestro compañero Amado Boudou, que va a ser el cierre el día de hoy. Amado. Bueno, me van a perdonar, pero yo me voy a emocionar un poco, seguro, en esta charla, porque todo lo que hemos escuchado estas 2 horas pone arriba de la mesa la situación tal cual se está viviendo y lo que nos va generando algunos comentarios con un vuelo realmente extraordinario. Que a mí me emociona mucho poder participar de estas reuniones después de todo lo que fuimos pasando estos años. Y la calidad de las intervenciones y poder compartirlo, porque en definitiva la política también debiéramos sentir que se trata de eso, de compartir. Y mientras las escuchaba, pensaba que esta idea bueno, que creo que ha tenido una acogida más o menos de aceptación, de por lo menos ver y discutir un documento, un centro de esto es pensar que tenemos que sacarnos de la cabeza que la política está bien cuando estoy yo y mal cuando no estoy yo. Y a mí me parece que este grupo orbita mucho alrededor de esa idea, por lo menos de cómo se dijo varias veces esto, ¿no? De poder estar acompañando y no estar totalmente identificado, poder ser parte sabiendo que no estás en el centro, poder poner propuestas y no ofenderte si esas propuestas no se convierten en acciones, o por lo menos rápidamente no se convierten en acciones. A mí me está hace mucho dando vuelta esto en la cabeza, ¿no? Las cosas no están bien cuando estoy yo y mal cuando yo no estoy. Entonces, me encantaría ser un empujador cuando yo no estoy en el centro, y un empujador lo más potente y lo más intelectualmente fuerte y militantemente fuerte que se pueda.
Porque la verdad también en esta reunión discurría esta idea de van a venir los ataques, o los ataques están por venir, o hay tal ataque. Miren, cuando uno mira la mesa de arena, los ataques ya están y están por todos lados, y simultáneos. Tienen que ver con la economía, con la justicia, con la política exterior, con la política social, con la política sanitaria sobre una eventualidad que ha sido la pandemia. Es decir, los ataques están desplegados todo el tiempo y todos juntos. Y me parece que a esto me gustó la idea de Pablo que nuestro espacio habla demasiado poco de lo que hacen los otros y demasiado de lo que vamos haciendo nosotros. Entonces se pierde la dialéctica esa de, che, contra esto es contra lo que estamos peleando. O de esto es lo que nos sacamos de encima. Y estas son las posibilidades que nos abre de aquí hacia adelante. Me parece que es central que podamos verlo también como una instancia que tiene que ver con los sentimientos. Y por ahí en mí pesa mucho lo que pasó en el 2008 en la Argentina. Miren, les voy a compartir lo que yo creo de eso, una cosa que muchas veces uno no dice, pero cuando uno ve el 2008 y cómo se fue dando esa morfología del 2008, después ves lo de Dilma y Temer, y no te queda otra pensar que el primer Temer se llama Julio Cobos, y que la diferencia la hizo Cristina y la hicimos todas nosotras y nosotros. Pero el resultado podía haber sido el mismo, podía haber sido exactamente el mismo. Y a eso es a lo que nos volvemos a enfrentar hoy. Por eso yo, tal vez discúlpeme, pero le asigno una cuota de dramatismo adicional a la situación, porque creo que es eso lo que está pasando. Porque el otro despliegue grande que hay, además de todos estos ataques que, digamos, serían ataques sectoriales o encasillados en alguna cuestión puntual, está el ataque permanente a la idea de que tienen que separar a la vicepresidenta del presidente. Y eso lo vemos todos los días horadando, y me parece que los personajes no tienen nada que ver, pero esta estrategia ya la usaron en el tema de la alianza. Entonces es como que están desplegando al mismo tiempo todas las estrategias juntas que tienen, además de las cuestiones materiales y sanitarias que dejó Macri y que vinieron dadas por un momento de la humanidad que nadie se esperaba. Entonces retomo lo que decía un poco Ricardo. Acá el tema de la deuda es mucho más que un tema económico-financiero. Y hay que tratar de fortalecer todo lo posible al gobierno, porque yo creo que hemos quedado envueltos en una pelea entre acreedores, donde el Fondo Monetario, que tendría que ser una figura multilateral, es un acreedor más que está dando una pelea. O para decirlo en otros términos, hemos quedado atrapados en parte en una pelea entre Wall Street y Washington. Además de las obvias entre BlackRock y Lamar en Coche. Y esto me parece que ya después de los retos que me da siempre Edgardo, yo trato de no hacer escenarios que se autoconsolidan en mi explicación, pero me parece a mí que nos tenemos que preparar para una vuelta de tuerca de ajustes, por lo menos el intento. Y el fondo va a ser el eje de eso. Entonces, ¿por qué va a ser el eje? Y porque va a venir una reforma, el intento de una reforma previsional y una reforma laboral por goteo, de la mano del fondo, en todos los países del mundo, no en Argentina. Entonces, para todo esto, es para los que nos tenemos que tratar de preparar. Y bueno, ojalá podamos consolidar este gobierno, podamos ser parte de esa consolidación y podamos ser parte de responder a las tradiciones más hermosas del campo nacional y popular en la Argentina y ser lo más efectivos posible en los tiempos que vienen, que van a ser muy difíciles, muy difíciles. Así que, repito esto que me encantó que circulara, que yo no creo en los apoyos críticos, porque eso es como, perdón las deformaciones profesionales, ¿no? La banca pública.
es más banca que pública siempre. Y si no, miren lo de Vicentín. Entonces, como no creo en la banca pública, creo que tiene que haber otro sistema de asistencia crediticia del Estado, tampoco creo en los apoyos críticos. Creo en el espíritu crítico de apoyos potentes. Bueno, muchísimas gracias, Amado, por tamaño cierre. Una cuestión que ya la fui ahí comentando en el chat, el tema del documento, bueno, tal cual fueron rezando no solo Amado, Edgardo, Ricardo y cada uno de los expositores. El documento lo vamos a hacer llegar en las próximas horas. Si bien nosotros tenemos una amplia lista de mailing, lo vamos a mandar en tiempo y forma. En el caso de que no lo reciban, por favor escríbanos a centro.analisispolitico@gmail.com, que es nuestro correo institucional. Pero igualmente lo estaremos mandando en las próximas horas. Más que nada eso, en el caso de que no lo reciban, contáctenos ahí. Bueno, obviamente chequen lo que es las diversas bandejas del Gmail, obviamente nosotros lo vamos a mandar, pero bueno, el algoritmo de Gmail por ahí lo manda al no deseado o alguna otra pestaña, pero bueno, la idea es que quede claro eso, lo vamos a enviar en tiempo y forma. Repetirles la dirección, centro.analisispolitico@gmail.com, y bueno, nada más que eso, no quitarle más tiempo, y bueno, invitarlos nuevamente a todos y todas el jueves que viene para una nueva conversación. Ahí veo que lo han compartido, así que bueno, lo vuelvo a poner nuevamente. Buenas noches a todos, a todas. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Juan. Para la próxima. Buenas noches. Buenas noches.